Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jorge Luis Almeida Orozco y hoy vengo a hablarles sobre la fase 5 que habla de el cierre de auditoría. Bueno, cuando finalizamos los procesos sustantivos, el auditor debe procesar e evaluar los resultados de su auditoría para poder llegar a acercar de manera, o sea, buscará cómo evaluar los resultados de su auditoría para poder llegar a una conclusión acerca de la manera de cómo emitirá su, su opinión. Y en esta fase se recomienda que antes de poder concluir con la auditoría, todos los papeles de trabajo puedan ser revisados por uno del equipo de auditoría que sea diferente al que lo pudo preparar. Y eh, algunos de los puntos que el auditor debe revisar antes de poder dar su opinión son los siguientes, que es la revisión analítica final. Bueno, este punto nos habla que aquí es recomendable que en este análisis podemos incluir una revisión de los principales indicadores financieros, tales como la liquidez, que nos habla que son los indicadores de liquidez que pueden medir la capacidad que tiene la empresa para poder cancelar sus obligaciones en un corto plazo. O sea, esto no quiere decir que es una baja capacidad, es que si hay una baja capacidad puede indicar problemas para poder pagar las deudas con sus acreedores, proveedores, empleados, entidades financieras, entre otras. Y lo que puede indicar problemas en la continuidad del negocio en marcha. Bueno, algunos ejemplos de estos indicadores pueden ser la razón corriente en pesos, que su fórmula para identificar el indicador es activo corriente entre los pasivos corrientes. Eh, la prueba adicional, también se mide en pesos, que su fórmula puede identificar el indicador es activo corriente menos los inventarios entre los pasivos corrientes. El segundo punto que el auditor debe revisar son los eventos subsecuentes, que nos habla que estos son los eventos posteriores, que son los que suceden después del cierre de los estados financieros a la fecha de la opinión de la auditoría y que puede y tienen un impacto significativo en los estados financieros. Y estos eventos posteriores a menudo tienen un impacto en los estados financieros. Y esto nos quiere decir que debe ajustarse o revelarse en las notas en los estados financieros. Y los eventos subsecuentes con efecto en los estados financieros, por lo general, son circunstancias que existirán a la fecha del cierre de los estados financieros, pero algunas cosas aún no son identificadas. Por ejemplo, la declaración de quiebra del cierre. Disculpen, el ejemplo son la declaración de quiebra del cliente, que son reglamentos del cortero. Otro punto son los eventos subsecuentes con efecto en los estados financieros. Bueno, estos son hechos que no afectan en los estados financieros y que existe a la fecha a la fecha de cierre de los estados financieros. Y también nos dice que debe revelarse en las notas o en los estados financieros. Como ejemplo, tenemos las pérdidas de los activos debido a un robo o un desastre después de la fecha límite. El tercer punto es el negocio en marcha. O sea, en este punto, en la auditoría se debe tener cuidado de identificar situaciones que amenacen la continuidad de la auditoría
o del negocio y que debe de tenerse en cuenta al preparar sus estados financieros, o las revelaciones o la medida de tomar las medidas de tomar en nota. Esto no quiere decir que la empresa, superando los problemas de continuidad y esperando opinión o por bien decir la nota del auditor que señala todos los problemas de continuidad del negocio, esto no quiere decir es la continuidad que puede tener el negocio en un futuro. Encontramos también la diferencia de auditoría. Bueno, en este punto, el auditor puede haber determinado al final de su auditoría que no puede, que no es una presentación razonable. Inicialmente, que tuvo que notificar a la empresa identificando las diferencias de auditoría que afectan los estados financieros para que podamos continuar analizando y ajustando en consecuencia todos los problemas que todos los problemas o las diferencias que pudo encontrar el auditor. La carta de representación. Bueno, la carta de representación son todas aquellas las representaciones de la gerencia, son comunicaciones firmadas por los representantes legales y contables de la empresa, que son dirigidas por los auditores, en la cual la gerencia pudo manifestar toda la información que ha sido proporcionado a los auditores y, toda la información que pudo haber reflejado en los estados financieros, que puedan reflejar con precisión, tener una comprensión razonable de las circunstancias que puede tener la empresa. O también que son declaraciones que ayudan a los auditores obteniendo apoyo en caso de una demanda en que pueda tener en su contra. También nos encontramos con la revisión de comprobantes manuales. Bueno, en este punto, que al final, al final del año fiscal, tenemos o debemos realizar una revisión de los recibos manuales y identificar ajustes relacionados con transferencias ficticias para poder compensar en los estados financieros o comprobar toda la información que puede estar en los estados financieros. Como séptimo tenemos la revisión de los libros oficiales. Bueno, aquí en los libros oficiales, a poder concluir nuestra auditoría, debemos verificar todos los libros oficiales del periodo para ver si la auditoría se registró de una forma completa y precisa, relacionando esta revisión o comprobando en los estados financieros la auditoría contra los estados financieros, quedando registrada en todos los libros oficiales. Es como una comprobación de que toda la información que está en los libros oficiales es veraz y tiene tiene soporte. También tenemos la revisión de otra información que debemos incluir en nuestra opinión. Bueno, aquí nos dice que en algunos lugares de la empresa o de la auditoría se requiere que los auditores expresen una opinión sobre la información destinada, la información destinada a toda la información que puede tener los estados financieros. Por ejemplo, podemos encontrar los informes de gestión. En otro caso, también el auditor debe seguir cuidadosamente todos los procedimientos prescritos por la ley. O sea, tiene que estar regido por toda la ley y tiene que seguirlo al pie de la letra. La revisión de los estados financieros. Bueno, aquí en los estados financieros, para continuar con la opinión de la auditoría, por lo general, se debe constar de un balance general, estados de pérdida, ganancia, estado de cambio y en el estado de patrimonio neto
o flujo de efectivo. También encontramos cambios en posiciones de los estados financieros y las notas de los estados financieros. Bueno, esto es que la responsabilidad de preparar los estados financieros recaude en la administración de la empresa y la responsabilidad del auditor está dirigida a poder verificar que todos los estados financieros puedan emitir toda la información que tienen los estados financieros pueda emitir que la compañía, que toda la información fue auditada en los estados financieros. También que la revisión de la integridad de las relevancias que puedan tener implicaciones en la toma de decisiones de terceros. También encontramos la revisión de las operaciones aritméticas de todos los estados financieros. También está responsable de la revisión de los cruces de información entre todos los estados financieros. Por ejemplo, tenemos las cuentas de balance que se pueden cruzar con las notas de los estados financieros. La emisión de la opinión del auditor. Bueno, aquí es como, o sea, tiene la responsabilidad de poder revisar y poder evaluar las conclusiones extraídas de toda la evidencia que pudo recaudar de la auditoría obtenida esta información en base por la emisión de una opinión resultante de los estados financieros. También encontramos la carta de recomendación. Bueno, al poder finalizar, al final de la auditoría, el auditor debe emitir una carta de recomendación que tiene que incluir el representante de sus hallazgos claves a la empresa. También el objetivo de esta carta es crear y tener la protección del valor que tiene el cliente. También las cartas de recomendación deben incluir una carta de referencia, los hallazgos, las implicaciones, recomendaciones y comentarios del comité responsable de hacer recomendaciones. Bueno, aquí voy a mencionar las cosas que pueden tener en cuenta, como las recomendaciones de la carta que tienen más relevancia. Bueno, en la carta de recomendación se debe aportar o proteger el valor del cliente y que todos los puntos puedan ser válidos con los dueños del área. También que tengan en cuenta los años anteriores que han emitido recomendaciones que puedan efectuar un seguimiento a dichas recomendaciones e incluir un estado de relación con su implementación. Disculpe. Y en lo posible que los hallazgos deben contener ejemplos y que los hallazgos se respalden con los ejemplos. Bueno, encontramos la elaboración del dictamen del auditor independiente. Bueno, en este punto, encontramos que el tipo más común del dictamen de auditoría es el dictamen estándar, que es también conocido como la opinión sin salvedades o sin salvedades, que se utilice, en esta se utiliza que esta opinión, cuando no haya restricciones, puedan afectar el desempeño de la auditoría y cuando la auditoría no encontró deficiencia materiales en los estados financieros o circunstancias que puedan ser inusuales, que puedan afectar en el informe que pueda dar el auditor o contador independiente. Bueno, en este informe se considera que es un informe estándar porque consta de 3 párrafos y contiene frases estándar y términos con significados específicos.
Bueno, en el primer párrafo se debe identificar los estados financieros auditados y poder describir toda la responsabilidad del auditor, la responsabilidad del auditor y las responsabilidades que tiene la administración y de los contadores públicos autorizados por por la presentación que vayan a dar de los estados financieros y la opinión que deben de dar sobre los estados financieros. En el segundo párrafo se va a describir todos los elementos claves que tiene una auditoría y que proporciona la base para una opinión del auditor o el contador sobre todos los estados financieros. También el auditor debe dejar en claro que la auditoría proporcione la base o una base razonable para poder expresar una opinión sobre los estados financieros. Y en el tercer párrafo, el auditor debe transmitir su opinión, la opinión de los estados financieros. Bueno, la estructura que encontramos del informe es primeramente el título de informe. Bueno, en el título de informe encontramos que los contadores públicos o independientes se les informa a los usuarios de los estados financieros que la información financiera procede de un contador público imparcial. Bueno, esto no quiere decir que en el título se le debe transmitir al cliente o al que vaya a leer el informe que esto hace parte o viene de un contador independiente. El destinario del informe, bueno, en este informe se puede enviar a entidades cuyo estado esté auditado y que su junta directiva o sus accionistas puedan tener también relación con los socios, los dueños del negocio y o sea, según se dé el caso, puede ser a todas estas personas que he mencionado anteriormente. Y también en ocasiones los auditores deben tener participación en la auditoría de los estados financieros de una entidad para que la entidad, o sea, la entidad que ellos van a dar la opinión de sus estados financieros no es un cliente, sino que en este caso el informe generalmente se emite a un cliente en un lugar del directorio o de los accionistas de la entidad, cuyos estados financieros se auditaron. Encontramos el párrafo introductorio. Bueno, en este párrafo se especifica que los estados financieros fueron auditados, o sea, que toda la información fue auditada y hace soporte de toda la opinión que da el contador. También tiene que especificar que las responsabilidades de la gerencia por los estados, que toda la responsabilidad sea de la gerencia por los estados financieros, y que también especifica que la responsabilidad del auditor por expresar una opinión sobre los estados financieros. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que el informe de auditoría cubre solo los estados financieros identificados en el informe y en las notas relacionadas, y que la gerencia y los auditores puedan preparar información que hace parte de la base de los estados financieros. Bueno, el auditor independiente evalúa las evidencias incluidas en los estados financieros y estados financieros de la gerencia, y basado en su trabajo expresa una opinión sobre sus estados. Bueno, en este proceso se añade credibilidad a los estados financieros de la gerencia. Encontramos también que tiene el párrafo del alcance. Bueno, en este párrafo el auditor indica haber cumplido con las normas establecidas por la profesión para la relación de la auditoría
y las normas que establecen los criterios para la profesión, y también que las normas estén establecidas por los criterios para la codificación profesional del auditor. También la naturaleza y el alcance de los criterios aplicados. Y también que la preparación del informe del auditor independiente obtendrá un entendimiento de todo el negocio del cliente, de su estructura y de la estructura del control interno, que también se relacionará con procedimientos analíticos y una recaudación de toda la evidencia suficiente y competente basada en los riesgos que se predijeron del error significativo. También identificando la planeación de la auditoría y que también planteando el objetivo de una auditoría, que es obtener una seguridad razonable de todos los estados financieros y que no puedan tener errores significativos o fraude o otras incorrecciones. Bueno, el párrafo de opinión. Bueno, en este párrafo encontramos que el contador público o independiente no podrá expresar garantía alguna y que la opinión de un auditor está basada en su criterio profesional y está relacionada con sus conclusiones, y que aquí se hace que tenga una importancia relativa, y que la firma y la fecha de la firma y la fecha del informe, bueno, en el informe el auditor es el que firma con el nombre del contador público o independiente, debido a que la firma asume la responsabilidad de la auditoría. Y la fecha del informe de auditoría es importante porque representará la fecha. Igualmente, la fecha es la que completa el trabajo de la oficina del cliente, hasta la cual el auditor obtuvo una razonable seguridad de toda la información que pudo analizar de los estados financieros y que no se haya cometido algún error significativo. Encontramos que se dividen en tipos de dictamen. Bueno, encontramos la primera es la opinión limpia o estándar con un párrafo explicativo. Bueno, en este dictamen se permite que el auditor pueda emitir una opinión limpia o estándar y después de ella un párrafo o un comentario adicional de carácter explicativo o de ampliación de la opinión del auditor. O sea, ¿qué nos quiere decir con esto? Que toda la información que se incluya en el dictamen después del párrafo de opinión solo sirve de aclaración y de explicación para el cliente. O sea, y sin embargo, el auditor puede sugerir a la entidad que determinada información se puede incluir en las notas de los estados financieros y que sea un caso que no se crea necesario para incluir en el dictamen el cuarto párrafo adicional de carácter explicativo después de la opinión, porque se estará cumpliendo con la norma de auditoría generalmente. Bueno, a opinión clasificada o con salvedades. Bueno, en este ítem nos explica que se puede afirmar que el auditor emitirá este tipo de dictámenes cuando, por el resultado de su examen, concluya que las declaraciones de la gerencia referidas a los estados financieros o a sus notas no son satisfactorias al auditor. Es decir, que una limitación al alcance por la que la aplicación de los procedimientos del auditor no pueda estar
en concordancia con lo de la alta gerencia, y que también existe incertidumbre sobre algún asunto por resolver en el futuro y que le pueda permitir obtener evidencia suficiente sobre los estados de resultado. Y también existen desviaciones a los principales entes de contabilidad generalmente aceptados o sus procedimientos que podrían tener un efecto de las emisiones contables. Bueno, en los registros o en la preparación de los estados financieros que, que se van a evaluar, en cualquier de los casos mencionados podría ser necesario que el auditor incluya en su dictamen un párrafo intermedio antes que pueda reflejar toda la opinión de la salvedad que pueda afectar a su profesión, a su opinión profesional o en forma detallada y completa. Y si la salvedad se refiere a una limitación al alcance, esta situación debe mencionarse en el párrafo en el párrafo 2, que es el del alcance, y que describirá el párrafo siguiente, que es el dictamen con opinión negativa o adversa. Bueno, en este dictamen se debe mencionar que en el párrafo intermedio, antes de la opinión, la opinión detallada de todas las razones principales que la llevarán a omitir tal opinión, así como los efectos principales del asunto que originó la opinión adversa. Bueno, también encontramos el dictamen con abstenencia o denegación de opinión. Aquí el auditor va a emitir un tipo de dictamen en aquellos que no participó el examen como el alcance, que no pudo utilizarse el examen con el alcance suficiente y que no le pudo permitir formar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros examinados. Y en el dictamen con obtenencia de opinión, se debe emitir el párrafo del alcance. ¿Por qué? Porque el auditor, por determinaciones de limitaciones al alcance de sus exámenes en los estados financieros, no pudo tener a su alcance las condiciones de aplicar los procedimientos de auditoría, y en esta omisión se justifica para evitar una confusión con la opinión adversa. Bueno, para finalizar, encontramos otros tipos de dictamen, que estos son que al final de la auditoría, el auditor puede emitir opinión sobre un determinado estado financiero. O sea, es decir, que emitirá un dictamen parcial en un asunto que el auditor debe determinar en caso de ser un particular. Muchas gracias.